Hay una frase que escuché hace unos días y me dejó pensando mucho. La persona que eras hace 5 años probablemente no entendería a la persona que eres hoy. Y me puse a pensar, ¿eso es bueno? ¿Me estoy perdiendo o cómo es la cosa? Amores, bienvenidos a un capítulo más de Chisme Místico. Yo soy Nidia Díaz. Y yo soy Gina Aliaga. Y hoy día vamos a hablar mucho más de esto porque creo que nos ha pasado a todas. Y me parece muy interesante porque cuando normalmente nos sucede, siempre va acompañado un poquito de culpa o de esa pregunta de decir, uy, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué ya no me interesan las cosas de antes? Me parece muy interesante eso, que en vez de pensar que es algo como bueno o como algo que nos está ayudando a, empezamos a pensar que es algo malo o que porque ya no estamos haciendo las mismas personas que éramos antes. Entonces, y sí, creo que alguna vez todas hemos sentido eso y lo puedes haber sentido en el momento en que tú dices, ya no me gusta lo mismo que antes, o ya no quiero lo mismo que quería hace un tiempo, o ya estas amistades como que no me van conectando más. Y ahí otra vez viene ese tema de como de culpa, como de qué está pasando en mí, pero visto desde un aspecto negativo. No sé si tú lo has sentido así, hermoso. Sí, amiga, es como si pensáramos que en lugar de estar evolucionando, de estar cambiando, de estar creciendo positivamente, porque pues muchas veces consideramos que los cambios son negativos, pensamos que estamos mal, que algo anda mal con nosotros o incluso las otras personas lo señalan porque pasa mucho. Cuando tenemos esa nueva personalidad, puede llamarse, o esa nueva cara, o esa nueva forma de pensar, esa nueva perspectiva en la vida, los demás a veces no se sienten tan cómodos porque están muy acostumbrados a la persona que éramos antes. Y siento que cuando nos estamos poniendo en prioridad, cuando estamos evolucionando y estamos creciendo, nos ponemos más en prioridad, lo que indica poner más límites. Y ahí es cuando a los demás no les gusta. Sí, yo creo que es muy interesante porque por alguna razón, cuando uno cambia, como tú dices, las otras personas te lo hacen notar y casi como que lo reclaman de una manera un poquito también, negativa. Y hay una idea de trasfondo como que, o sea, uno tiene que ser el mismo, ¿no? Yo me acuerdo de más pequeña, sobre todo, por ejemplo, en las ideas políticas, había como una crítica muy fuerte a las personas que cambiaban de ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes eran personas más pegadas a ideas como de, bueno, en Latinoamérica llaman izquierda, ¿cierto? De como de igualdad y tal, y luego cambiaban a ideas un poco más capitalistas, digamos, entonces era como que, wow, qué mal que esa persona haya cambiado y tal, ¿no? Y incluso yo también lo decía cuando era más jovencita. Y fue hasta que crecí más, maduré más, que dije, bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿no? Y cómo no cambiaríamos si, o sea, de joven, digamos, tienes un tipo de experiencia diferente, menos experiencia porque has vivido menos. Y, y creo que también somos más idealistas, ¿cierto? Entonces, ahora no se me hace tan raro que los jóvenes quieran este tema más como de ideales, que creo que todos los queremos, pero cuando ya vas creciendo te das cuenta pues que hay otros elementos en juego, ¿no? Pero me parece eso muy interesante porque siempre cuando cambias hay como esto de, ay, qué mal que estés cambiando, ¿no? Y la gente, como tú dices, te lo deja saber. Bien. Y lo curioso es que cuando uno empieza a cambiar y a mostrarse diferente, de las primeras emociones que empiezan a salir es la culpa. Precisamente porque los demás te lo señalan, entonces empiezas a preguntarte, ¿será que sí está bien? ¿Será que no está bien? ¿Será que los límites que estoy poniendo sí son reales? O sea, son realmente límites en beneficio para mí, o tal vez yo creo que nos sentimos hasta egoístas porque estamos tan acostumbrados a ponernos tan al servicio de las otras personas, aunque no lo veamos así, que cuando queremos priorizarnos se sienten tanto que uno se siente que es la mala persona. Y no es justo, porque en teoría se supone que la persona más importante para ti debe ser tú misma. Y para que tú cuides de ti misma, tienes que aprender a poner límites para priorizar tu salud en todos los sentidos, mental, física, emocional, espiritual, etcétera. Sí, y también siento que hay mucho de este tema de la culpa porque se relaciona o lo relacionamos mucho con el tema de traición. O sea, eso como que lo que te decía ahorita, ¿no? Esas personas que cambiaban sus ideas políticas y entonces lo primero que decían es
ha traicionado a, no sé, al partido, a lo que sea, pero siempre hay como esta idea de que si cambias, estás traicionando a algo o a alguien, ¿no? Y creo que también por eso es que nuestras amistades o incluso familiares también nos pueden reclamar cuando empezamos a cambiar, porque ellos se sienten traicionados, es porque la versión que tú tenías antes y que de alguna manera ellos ya conocían, ya se habían adecuado a eso, pues ahora ya no está. Entonces es como que una pequeña traición. Lo interesante de todo esto es que nadie espera que un niño, por ejemplo, de cualquier edad se mantenga igual. O sea, uno espera que los niños a medida que van creciendo, se le van madurando sus emociones y van mostrando su personalidad y demás. Pero parece que cuando llegamos a cierta edad, tipo a la adultez, ya no se espera más de nosotros, sino como que ya creciste y ya no puedes crecer más. O sea, puedes envejecer, sí, pero como si no tuviéramos el derecho de madurar también emocionalmente y de cambiar de elección, cambiar de decisión, de pensamiento, o lo que sea. Y algo que a mí me llevó muchos años a entender también, especialmente cuando empecé con todo este tema holístico, espiritual, es que muchas de las cosas que yo decía que era mi personalidad o mi forma de ser, en realidad era una forma de protegerme, ¿no? O sea, era lo que había encontrado para poder sobrevivir, em, dentro de lo que yo decía que era más seguro para mí, ¿no? Y es interesante esto porque, claro, yo, por ejemplo, como les dije, me volví mucho la mujer independiente, la fuerte, la que puede con todo, la que no necesita que nadie le ayude, pero también era una mujer mucho más amargada, mucho más, me costaba mucho reírme. Y, o sea, no ha sido, digamos, hasta hace un par de años que ya me puse a, como les decía, ¿no? O sea, hice como ese recuento de mi vida y decía, ¿qué parte de mí sí es esto y qué parte es solamente lo que yo estoy utilizando para protegerme, ¿no? Siento que en estos mismos años, por ejemplo, he cambiado muchísimo en ese tipo de aspectos y también en el poder del no. Yo antes siempre decía sí que todo, o la mayoría de cosas les decía que sí, cuando decía que no me sentía muy culpable de algo. Y hace ya una buena cantidad de años ya me es mucho más fácil decir gracias, en ese momento no puedo, o cierto como que te agradezco mucho, pero ahorita no estoy para eso. Y de hecho también en estos 2 últimos años creo, sí he sentido como que mucha más gente ya no me busca tanto, ¿sabes? O sea, como que amigos, amigas, que yo sigo queriendo, la verdad, nunca, no voy a tampoco hacerles de feo nunca, pero sí siento que ya no hay como esta cercanía o conexión que había antes, ¿no? Y es parte también de todos los cambios que uno va haciendo a lo largo del tiempo. Y antes también igual me sentía muy culpable porque decía, ay, no, ¿qué hice mal? ¿Cierto? O sea, ¿qué pasó? ¿Porque ya no me habla? ¿Porque ya no me busca? ¿Por qué esto? Pero luego entendí también que, bueno, cada uno va de su camino, cada uno va con sus propios cambios, con sus propias cosas. Y claro, yo también he variado mucho y he cambiado. Yo digo mucho porque cuando tú vas juntando estas cositas pequeñitas, 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 en realidad se hace un cambio grande, ¿no? Pero, o sea, mm, si tú, alguien que me conoce antes, tengo un par de amigas que nos conocemos desde la universidad, incluso desde antes de la universidad, y, y claro, me dicen, me dicen, te siento ahora mejor, ¿no? Porque antes era como que mucho más dura conmigo misma, mucho más estricta conmigo misma y también lo era con las personas y era, sí, tenía una personalidad complicadita. Sin que eso me lleve a ser mala, o sea, nunca, por lo menos creo que nunca he tenido problemas con las personas, tampoco nunca, no es que tenía muchos amigos. Em, pero sí, o sea, creo que las personas que están en ese momento de mi vida son las que tienen que estar, ¿no? Entonces ya no me quedo con esa idea de que, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dije? O no, ¿qué sucedió? Que esa persona se alejó. Bueno, simplemente la gente se va a alejar también y es parte de todo, ¿no? Sí les comento esto porque creo que tenemos en las mujeres mucho este tema de qué hice mal, ¿no? O sea, como que autoculparnos siempre, como pensar que nosotros somos las que hemos ocasionado las cosas. Y también esto viene desde muy pequeñitas, o sea, aunque no queramos,
por toda la información que hemos recibido desde pequeñas, tenemos como ese chip, ¿no? De como que, ay, yo, ¿qué hice yo? O por qué, o sea, fue mi culpa que pasara esto. Eso también es como que algo que voy cambiando cada vez más y más y más, pero que sí me gustaría incluso pulirlo bastante más de lo que ya lo hice. Amiga, tú dices lo de la personalidad complicadita detrás de que tienes números extraterrestres. Estaban Es que esos soy números muy a extraterrestre, todas. la verdad. Yo siento que por eso a veces el camino de la espiritualidad, de expansión de conciencia o como le quieran llamar, es más complejo y yo a veces yo me siento y me pregunto, hay muchas personas en el mundo que viven en automático, que viven en supervivencia, que solo se levantan, trabajan, comen, duermen. O sea, lo básico, como que no se hacen preguntas, como que tampoco tienen el espacio para sentarse y preguntarse si es lo que quieren, si son eso, o si se lo agradaron a alguien, o si se les pegó de alguien más, o todas esas preguntas que a veces uno tiene el espacio de hacerse. Y yo me siento, la verdad, muy afortunada por encontrar los espacios para poder indagar sobre mí misma. Pero es un proceso que incomoda bastante porque yo siento que empezamos como a perder algo, como a desvanecernos, como si esa persona que creíamos que éramos dejara de existir, y entonces se va quedando uno como sin bases, como que igual los demás también cuando te señalan como ya no eras como antes o cosas así. A mí me pasó mucho que yo no sabía qué responder porque me decían como que sentía cierta crítica, pero yo tampoco entendía quién estaba haciendo como para poder explicar de dónde o para dónde o qué, sí. Digamos que ahorita ya tengo un poco más afianzado ese tema y ya lo hablo un poco como con más soltura, pero en su momento cuando uno está transitando por muchas cosas se siente como bastante extraño hasta para uno mismo. Y por eso hablamos de las noches oscuras del alma, que hay gente que piensa que es solo una y no, la verdad siento yo, mi punto de vista es que tenemos varias en la Como, vida y que cada noche oscura como que siento yo que es sobre un capítulo, sobre un área de tu vida en específica que te va ayudando como a crecer y a madurar y a eso mismo, a reconocerte, a testearte, a saber si realmente ya estás soltando eso. Y siento yo que es parte del proceso que nos demos ese espacio de crecer, porque como les dijimos en el capítulo anterior, nosotros vamos en una espiral siempre hacia arriba y eso quiere decir que tenemos que ascender. Y en esa ascensión lo que estamos es soltando las máscaras, soltando lo que no somos, lo que creemos que nos identifica. eh, y que como el ego, como las cosas materiales, como muchas cosas, y que realmente no es nuestra esencia. Habrán cosas que sí sean esencialmente nuestras, pero hay otras que adquirimos por sociedad, por educación, por herencia familiar, por contexto, por entorno, por el país. Ahorita que estoy viviendo en otro país, siento que tengo muchas cosas muy arraigadas por el país en que crecí y que cuando uno sale a explorar otros países se te abre también una visión de la vida, de cómo crecen otras personas, de otras posibilidades de vida, de convivencia, de creencias, de costumbres, que, que para mí o son incómodas o no eran imaginables o hasta no eran posibles, no necesariamente negativamente, sino también positivamente, como que uno dice, ay, vea, esto sí existe y otras personas lo disfrutan sin necesidad de preocuparse por su entorno, porque aquí eso no está tachado. Entonces, es bien interesante que reconozcamos que cuando estamos en ese camino es normal que te sientas que te estás desapareciendo, que estás cambiando, que estás mutando. Y generalmente siento yo que cuando estamos entre la versión anterior y la nueva versión, cuando estamos en la mitad, realmente nos sentimos más abrumadas porque no somos ni la anterior, pero tampoco somos la nueva versión. Entonces estamos ahí como en ese no me siento nadie, no me siento arraigada, no me siento reconocida, pero pues paciencia con el proceso porque de eso se trata, siento yo. Te tengo un chisme. me parece también bonito esto que tú dices, porque creo que algo que tenemos que aprender cuando empezamos a cambiar es que no hay nada malo en nosotros, lo que tú decías, o sea, porque al medio se siente como que muy raro, o sea, muy vacío, muy raro, muy caótico, creo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, siento, por ejemplo, yo ahorita que estoy como en ese punto medio, ¿no? Por todos estos cambios que he tenido, y es como que, ¡ay, Dios mío! Porque además también nos toca hacer el duelo a esa persona que fuimos antes y que ya no vamos a ser.
¿no? Porque lo elegimos, porque nos dimos cuenta, etcétera. Pero sí, cuando toca hacer ese duelo también es como que uno siente una mezcla de emociones y tal. Es como tú decías, es un proceso y sí hay que ser muy, muy, muy pacientes con eso, con nosotros. Y darnos también este mismo cariño, esta misma hurra emocional. A lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando un niño va a caminar, o sea, tú no le dices, ay, ¿por qué vas a caminar? Tú le dices como que, vamos, si puedes, tú vas a poder caminar y tal, ¿no? Es como, y eso también lo tenemos que hacer con nosotros. Cuando estamos en este proceso de cambio, es como que darte a ti también ese apoyo emocional, como esas barras, hacerte barrita, para que tú puedas llegar a esa otra parte, porque sí es un proceso y sí vamos a encontrar, y creo que lo irónico aquí es que la gente que más queremos, o sea, y que más nos quiere también, son los que más pueden hacer estos comentarios como de que, ay, pero tú no eras así antes, o por qué estás cambiando, o qué te sucede, qué te pasa, o estás rara, ¿no? Esa es una frase que para mí es muy común. Ay, estás rara, ¿no? Yo ya nací rara, pues como tú dices, por mis números extraterrestres. Y metiendo un poquito de numerología acá, algo que he aprendido mucho con la numerología también es que contrariamente a lo que tenemos como idea de que tanto la astrología y la numerología nos van a decir como que tú eres así y es como que una sola forma de ser, ¿sabes? Como que algo que ya está escrito en piedra y se acabó. Mucha gente siente que es así y en realidad no es así. Por ejemplo, la numerología y sé que también en la astrología sucede es que nosotros hablamos de ciclos, ¿no? De tiempos. O sea, cuando vemos el pináculo anual, por ejemplo, y aquí les recuerdo que tienen una clase gratuita para la parte del año personal y una clase pagada para que entiendan todo lo que es el pináculo numerológico. El pináculo del tiempo, por ejemplo, el pináculo del año, perdón, es el pináculo en que nos habla de qué lecciones has venido a vivir este año, o sea, puntualmente este año. Y te habla del ciclo en el que estás, del año personal en el que estás, actualmente interviene la edad que vas a cumplir en este año, porque es como muy, muy cíclico, o sea, es como que de este año y también por eso nos ayuda mucho a ver todas estas lecciones que tenemos que aprender, posibles cosas que tenemos que también am, pasar, ¿no? Porque nos van a enseñar, porque vamos a aprender, porque nos va a ayudar a cambiar, a madurar, etcétera. Y siempre en la numerología van a ver eso, o sea, hablamos del ciclo de los 7 años, y de los ciclos de 27 años también, que es cuando volvemos a tocar ese punto del espíritu. Entonces, todo es cambiante. Y si algo nos han repetido siempre, en cualquier profesión que tengas, es que los cambios es lo único permanente que hay en esta vida, ¿cierto? Siempre van a haber cambios y más bien te dicen, ¿no? Tienes que adecuarte al cambio, no tienes que dejar de pegar con el cambio para que tú puedas ser más eficiente, más proactivo y tal. Y en la numerología es igual, o sea, la numerología también te muestra que todo va a ir cambiando. Entonces tenemos ciclos emocionales, tenemos ciclos personales, tenemos ciclos también más físicos, más del cuerpo, ¿no? O sea, la numerología también, tú más o menos puedes intuir en qué momento o en qué año puedes mudarte, por ejemplo, ¿no? Porque también se va a mostrar ahí que hay energía disponible para eso. Entonces, siempre, si todo habla de cambio, y como les digo, no solamente en estos temas holísticos, también en los temas, no sé, de marketing, de historia, de geografía, de ingeniería, ¿no? Todos siempre te dicen que el cambio es parte de la vida, que el cambio es lo único permanente en la vida. ¿Por qué nosotros nos sentimos tan culpables de cambiar? ¿O por qué esperamos no cambiar? ¿O por qué las demás personas esperan que no cambiemos? Es muy irónico, la verdad. Es muy curioso y yo siento que no es que tengamos miedo de cambiar en el fondo, sino miedo a decepcionar a los que amamos o la reacción que ellos tengan para con esos cambios. Y me parece muy interesante porque pues se han visto muchos cambios a lo largo de la historia, pero las personas que estamos viviendo en esta era, sobre todo los que estamos sobre los 30 y más, hemos vivido el cambio de que, o sea, yo viví el cambio de que no teníamos celular, luego aparecieron los celulares, luego apareció el internet, luego apareció ahorita tenemos la IA, o sea, un cambio tecnológico, una cosa impresionante. Es muy chistoso porque he visto muchos memes que hablan de que tengo apenas 30 años y he visto yo no sé cuántos papas, el cambio del celular, el aparecimiento de la IA, he sobrevivido a una pandemia, y un montón de cositas que en serio, o sea, en estos últimos 30 años han cambiado, el mundo ha cambiado,
todo va evolucionando y cambiando un montón, y nosotros nos negamos a aceptar, que nosotros cambiamos, o a veces nos negamos a aceptar que otra persona decida cambiar y que cambie completamente de gusto. Yo recuerdo que estaba cuando nos conocimos, Gina y yo, empecé a tener como muchos cuestionamientos, sobre todo de temas religiosos y de muchos temas así como de políticos, sociales y demás. Y yo empecé a cambiar un montón mi discurso y la forma de expresarme y lo que pensaba de las cosas y la información que consumía. Y tengo unas amigas que somos amigas desde niñas y ellas al principio estaban muy preocupadas por mí. O sea, literal me escribieron una carta, me hicieron como una reunión a decirme, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? O sea, estás rarísima. Tuve la fortuna de que no fue rechazo, sino lo hicieron desde la preocupación. Yo fui una persona muy conectada con la religión y asistía mucho a la iglesia y demás, y de repente dije, yo ya no creo en Dios y yo no voy a volver por allá, y a mí que no me hablen de la iglesia, a mí que no me hablen de la Biblia, yo Igual. siempre he sido a veces de extremos, y con ellas íbamos a la iglesia, con ellas hicimos muchas cosas, no, tuvimos épocas muy juiciosas y otras épocas en las que no tanto, pero pues sin embargo como que ellas igual tienen sus creencias en el Dios católico y cristiano bastante firmes, y yo no. Y yo todavía no, pero claro, en ese momento tan pequeñas, tan jóvenes, que yo de repente diga: "No, yo ya no creo en Dios, eso no existe", eso fue bastante controversial, pero ellas lo acogieron con amor y como: "¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo qué está pasando? ¿Hay algo más de fondo?". Y yo como sin embargo, todavía soy la rara del grupo, pero ellas, han entendido todos mis cambios, y después cuando salí del closet como bruja, lo mismo, eran como: "¿Y está qué?". Ellos siempre me dicen como: "Tú y tus cosas raras", y yo: "Sí". Yo ando en cosas raras todo el tiempo. Para algunos círculos son cosas normales, como si yo lo hablara con Gina, para otros círculos son cosas más salidas y más zafadas por allá, muy loquísimas. Pero, sin embargo, hubo otras personas que sí reaccionaban como bastante negativamente, y sí se sentía esa culpa, se sentía esa vergüenza, como, bueno, ¿en qué punto? Aparte, yo soy Leo y obviamente a mí me gusta agradarle a la gente, me gusta que me estén diciendo que lo estoy haciendo bien. Y cuando me dicen que lo estoy haciendo mal, entonces me resiento un poquito. Que lo he trabajado un montón también, pero pues sin embargo, a pesar de, igual también he roto muchas estructuras y salgo y me zafo y todo, pero es muy curioso. Sí, sí, sí lo es. Y me da risa porque a mí también cuando empecé con todo este tema también tuve, sobre todo familiares, que me decían, bueno, en ese tiempo también mi expareja, ¿no? Me decía, pero asegúrate de que eso no sea una secta, realmente qué es lo que estás haciendo, ¿cierto? O sea, qué es lo que estás pensando y tal. Me acuerdo que sí había como esa preocupación de que no vayas a estar metiéndote en algo negativo, ¿no? Y bueno, y lo comentábamos al principio también antes de grabar, el tema es estas cosas de los gurús también es un tema interesante, en algún momento lo atacaremos, pero sí, para mí, yo sentí que mucho de mis amigos y de mis familiares y de mi expareja era mucho ese tema de que no te vayas a meter en una de esas cosas de gurús o de sectas, ¿no? Y me acuerdo que muchos siempre me preguntaban, pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y te están obligando a hacer algo, ¿no? Y yo, no, tranquilo, se ve, no estoy obligando a nada a nadie. Pero sí fue muy, muy diferente. Sobre todo, como les decía, que yo era alguien súper mental y luego empecé a hablar más de la intuición, de la percepción y el cuerpo y tal. Entonces todo el mundo así como que, pero ¿de qué se está hablando? Y otra cosa que me pareció interesante es que, como claro, son personas que no están, como tú dices, no, son personas que no están en este mundo, entonces les parece raro. Sí he sentido mucho que, por ejemplo, a ellos les parecía que todo eso era una idiotez, la verdad, para decirlo así con todas sus palabras. Y eso era algo que a mí me chocaba mucho al principio, ¿sabes? Porque yo siempre me considero una persona inteligente, soy inteligente, lo sé. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Eso fue lo que a mí me hizo dudar al principio, o sea, ¿realmente estaré, o sea, haciendo bien, siguiendo con esto? ¿O realmente estoy, sabes, como que matando mi inteligencia andar en esos temas holísticos? Y claro, cuando había una conversación y tal, y yo daba mi punto de vista, sí sentía mucho ese rechazo de que, uy, pero nada de eso es científicamente comprobado, ¿no? Que es lo que me gusta decir muchas personas. Y sí fue para mí, eso para mí fue un tema, ¿sabes? Ahora ya lo he ido superando y entiendo también desde dónde ellos vienen, pero sí, esa duda a mí me nació más por ese lado, más que por el rechazo. Pero bueno, para ir
cerrando y que a ustedes les llegue el mensaje claro. Cada vez que ustedes están como con estas frases, no lo sientan como algo negativo, como algo de culpa, como algo de traición, sino más bien siéntanse como una evolución. Y la evolución siempre es expansión, entonces véanlo desde ahí que ustedes están expandiendo finalmente su mundo, su corazón, su cuerpo, su espíritu. Y esto no solamente va a cambiar lo que tú crees que estás cambiando, sino que va a cambiar todas las áreas de tu vida, ¿no? ¿Qué palabras o qué frases pueden ser estas? Yo no necesito demostrar tanto a nadie, ¿no? Cuando tú lo sientes, más que cuando tú lo digas, pero cuando tú sientes como que y no es el ya no me importa, o sea, no es como que no me importa lo que piensen los demás. No, 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 es como el real de que ya me siento tranquila si las demás personas eligen pensar lo que elijan pensar. Entonces, eso es como de verdad, ya no necesito demostrar tanto, no necesito demostrarle a los demás lo que yo pienso o algo, o mis verdades, o lo que a mí me hace feliz. Otra que me encanta mucho es, prefiero tener paz que razón, que es cuando tú dejas de pelear con la gente, tratar de convencer a alguien, es eso, tú estás diciendo prefiero mi paz a prefiero tener la razón. La razón siempre va a ser ego, acuérdense de eso. Entonces, prefiero su paz, por favor. La otra es, me importa menos caerle bien a los demás, lo que decía Nidia, ¿no? Todos nos gusta que nos digan, ay, qué bien estás haciendo, o usar a todo el mundo, es imposible, ¿no? Porque normalmente cuando a mí me gusta siempre esta otra forma de llevarlo, que cuando tú no le caes bien a alguien, es porque tú estás a punto de sacar la luz en esa persona. Porque esa persona siente eso en ti porque está viendo su propia sombra, pero también es la oportunidad de que esa persona saque su luz. Entonces, no, tómelo también por ese lado y no se sientan como que obligadas a caerle bien a todo el mundo. La otra es descansar sin culpa. Ay, eso me encanta porque cuesta muchísimo. Incluso ahora hay días a veces que a mí me cuesta tanto, ¿sabes? Porque todavía está como esa cosita, esa vocecita en la cabeza de que, ay, pero deberías estar haciendo tal cosa. El otro que me encanta y que me encanta porque cuando lo encuentras con personas me parece espectacular, ¿no? Cuando el silencio ya no me incomoda. Entonces, yo tengo varias personas, gracias a Dios, con las que me puedo sentar lado a lado o frente a frente y estar completamente tranquilas en silencio. Y siento que eso es como que una de las conversaciones más bonitas que puedes tener con alguien. O sea, dejar de tener ese miedo de llenar ese vacío. Y eh, ojalá puedan ustedes también disfrutar de eso con muchas personas en su vida. Es muy magnífico. Y la última que quiero dejarles aquí es como que ya no reacciono igual. Yo ahora, por ejemplo, que he estado con esos cambios, me ha sido bien interesante porque en muchos momentos volví a reaccionar como antes. ¿Sabes? Y yo decía, qué interesante porque ya me había contado la historia de que yo ya no estaba reaccionando de esa manera. Pero claro, ahora que hay tantos cambios, tantos extras, es como que tu cuerpo vuelve a ese tema de supervivencia, ¿no? Entonces es volver a salirte de ahí y eso solamente lo haces con la autoobservación. Es verdad, a veces mira que yo me sentía como en retroceso cuando reaccionaba con impulsos o palabras que de mi versión anterior. Luego entendí que nuestro cuerpo o nuestro cerebro, como en nuestros primeros años de vida, marca ciertas conductas que son para en caso de supervivencia, para en caso de ciertas cositas que son muy marcadas y cuando entramos en ese estado tan de supervivencia o de urgencia, el cuerpo recurre a ellos porque es lo que conoce y es como sabía defenderse, sobre todo si antes teníamos una personalidad bastante compleja o conflictiva o algo así, o que vivíamos en un ambiente en el que teníamos que defendernos bastante. El cuerpo recurre a eso porque es como aprendió a defenderse y lo practicó por muchos años, entonces suele uno llegar allá. Y hoy me llevo a algo bastante importante para recordar de aquí en adelante y es que no tenemos que esforzarnos para dejar de ser quienes éramos antes, porque a veces siento que nosotros mismos también tenemos esa resistencia a soltar la vieja identidad porque todavía algo de ella nos atrae o nos arraiga o algo de ella todavía nos como que me define, pero
no tenemos que luchar con eso, más bien fluir flojita y cooperando irían por ahí. Y bueno, para todas las personas que nos han acompañado en este episodio, quería dejarles esta pregunta. ¿Cuál es la versión de ustedes que sienten que ya cumplió su propósito? Que sienten que ya pueden dejarla. Y lo importante de esa pregunta es que no necesitan ya haberlo hecho, sino que ustedes sienten que ya pueden dejar de serlo. Porque cuando ya observas eso es cuando empiezas a hacer, mejor dicho, a darte permiso de que puedas dar ese paso, puedas dar ese cambio. Y acá les digo también algo más, ahora estoy tomando un curso cortito sobre el dinero y algo que nos decimos mucho es como que sí quiero más dinero, pero para eso también hay que soltar estas viejas versiones que tenemos del dinero. Y cuántos realmente estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y eso, o sea, eso mismo lo hago con el dinero porque siento que ahí entendemos más todos el ejemplo, pero eso mismo pasa con todos los aspectos de tu vida. Cuando ya no te gusta algo o ya no quieres algo, tú dices, ok, ¿cuánto realmente estoy dispuesto a darme permiso de dejar de ser esa persona que soy o esta versión que soy para entonces acceder a un nuevo nivel, una nueva manera, una nueva forma? Porque así es que empiezan los cambios, desde hacer consciente lo que está en el subconsciente, ¿no? Recordarles también que convertirte en en alguien nuevo es una forma de crecer, de madurar, de llevarte a un nuevo punto de tu vida y no necesariamente lo vas a tener que hacer perfecto desde el principio, pero sí es como regresar a tu esencia, ¿no? Siempre me gusta verlo así. Creo que esta versión que somos ahorita y si no estás donde tú quieres estar en el nivel, no sé, laboral, profesional, personal, familiar, lo que sea, es porque no, el problema no eres tú, sino que el problema es que te has puesto muchas capas alrededor de ti. Y esas capas son tus creencias, toda esa parte subconsciente que no estás observando. Y de ahí es que viene ese tema de que cuando recién volteas a verte, ahí es cuando recién vas a empezar a soltar todo esto y cada vez que sueltas y liberas estas diferentes capas, es que va a renacer tu verdadera esencia. Cuantos más problemas tienes, es porque estás cargando más cosas que no son tuyas y que no te pertenecen. Esas diferentes capas en las eh, que has aprendido de alguien, que te has creído de otra persona, pero que en realidad no es tu verdadera esencia, ¿no? Todos somos seres eh, que venimos del amor, absolutamente todos, no importa cuál sea la historia que tuvo que pasar para que tú vinieras a este mundo, pero todos, absolutamente todos, venimos del amor y a veces es muy difícil para la mente entenderlo al 100% cuando hay una historia que según tu mente no viene de allí. Entonces, cuando tú regresas a tu esencia, cuando te vas acercando y vas limpiando esa parte subconsciente, te das cuenta que todos venimos del amor. Y aceptar eso, abrazar esa verdad, es la que te va a llevar nuevamente a sacar más tu lado esencial, a sacar más tu verdadero tú. Y sí, para eso nos tocan hacer muchos cambios y soltar muchas cosas. Bueno, amores, entonces gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse, compartir, nos dejan aquí los comentarios y cualquier duda que tengan, cómo les pareció el episodio, qué temas quieren que trabajemos, si quieren que traigamos invitados sobre qué temas, nos los dejan aquí. Recuerden que todo el amor que ustedes nos dejan nos ayudará a crecer y nos vemos el próximo domingo con otro episodio de Chisme Místico. Bye bye. Besos, que estén muy Tengo un bien. chisme.